Buenas noches, amados hermanos, hermanos de la Iglesia de la Gracia y quienes también nos acompañan desde otras congregaciones o desde otros lugares a este nuestro estudio semanal. El día de hoy vamos a retomar el tema que comenzamos a estudiar la semana pasada y que tiene que ver principalmente con Israel, con la relación que existe entre Israel y la Iglesia y si es que realmente Dios tiene dos pueblos y uno es Israel y otro es la Iglesia, o Dios tiene un gran pueblo, un solo gran pueblo que está compuesto por creyentes gentiles y creyentes que son étnicamente israelitas. Antes de continuar, antes de seguir avanzando en nuestro estudio del día de hoy, les quiero invitar a que podamos acercarnos al Señor en oración, que le podamos pedir que Él pueda dirigir esta exposición, que Él pueda abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones y que me permita compartir esta enseñanza el día de hoy con la mayor claridad posible. Le invito entonces, ahí donde usted está, en su hogar, a que podamos acercarnos a Dios un momento en oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque tu amor es tan grande hacia nuestras vidas, porque nos acompañas, Señor, nos diriges, Señor, porque guía nuestros caminos, Señor, y porque en medio de nuestras responsabilidades cotidianas, Señor, en medio de nuestro tiempo, Señor, nos permites tomar estos minutos para venir a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia no solo provee el sustento físico, Señor, para nosotros, sino que también la instrucción bíblica, Señor, sino que también el alimento para nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por este tiempo, Señor, que aún en medio de las restricciones de desplazamiento y de reunión, a través de la tecnología, Señor, nos podemos juntar, Señor, aunque sea de manera virtual, para estar atento a tu palabra, Señor, para estar atento a tu enseñanza. Señor, dirige esta exposición, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender este tema, Señor, a verlo con claridad en tu palabra, Señor. Y también te pido que me permitas hacer la explicación necesaria, Señor, con claridad, Señor, para que todos podamos entender. Gracias por este momento, por este tiempo. Bendice nuestras vidas, Señor. A ti te damos toda la gloria. Amén. La semana pasada, como les decía, comenzamos a estudiar este tema que es relacionado con Israel y la iglesia. La pregunta que planteamos al principio del estudio es, ¿son Israel y la iglesia distintos pueblos de Dios? ¿Tiene Dios dos pueblos? Israel es un pueblo, la iglesia es otro pueblo. ¿Es así como se plantea en la actualidad? ¿O es otro el entendimiento bíblico? ¿Es otro lo que nos enseña? Es otra cosa lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en ese punto es donde nosotros nos detuvimos la semana pasada y dijimos que en realidad este entendimiento inadecuado, este entendimiento incorrecto, que intenta poner por un lado a Israel como un pueblo de Dios y a la iglesia como otro pueblo de Dios, lamentablemente no nace de la palabra del Señor, no es una enseñanza bíblica. No nos quisimos detener o no nos vamos a detener más tiempo en indagar acerca del origen de esta enseñanza, pero lo que sí podemos decir con total seguridad y con total tranquilidad es que esta es una enseñanza nueva dentro de la iglesia. Cuando digo es una enseñanza nueva, no me estoy refiriendo a que apareció hace 5 años, hace 30 años, ¿ya? Probablemente tiene algo así como 150, 140 años en la historia de la iglesia, pero si usted ve el cristianismo como un continuo desde el año cero hasta el día de hoy, hablamos de 2000 años. Por lo tanto, es un entendimiento reciente, es un entendimiento nuevo, novedoso y que indiferente o diferente, independiente, si nuestros hermanos en la antigüedad fueron premilenialistas, fueron amilenialistas o fueron postmilenialistas, nunca entendieron que Dios tenía dos pueblos, nunca entendieron esta separación entre Israel y la iglesia. Y esta separación, este entendimiento entre Israel por un lado como el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, y la iglesia como el pueblo gentil de Dios, es un punto esencial de la enseñanza dispensacionalista. Ya lo hemos dicho desde algún tiempo, desde que hemos estado tomando estas enseñanzas acerca de la escatología, y que este dispensacionalismo es la enseñanza mayoritaria el día de hoy en la iglesia evangélica, principalmente en América Latina, pero también en Estados Unidos, principalmente, que es donde más iglesias nosotros cristianos podemos ver.
Esta enseñanza, esta distinción radical entre la iglesia por un lado e Israel por el otro, genera una serie de especulaciones proféticas, ¿no es cierto? Y pone el foco, desplaza el foco completamente desde el punto de vista escatológico de la persona de Cristo, de su obra y del papel que juega la iglesia, y pone ese foco en la tierra de Palestina, en el pueblo de Israel, en el Israel étnico, en las relaciones políticas que establecen los distintos países del mundo con Israel o con Palestina. Y evidentemente, como les decía, quita el foco de lo que realmente importa en la escatología, que es la persona de Cristo, que es su obra y el plan que Dios tiene para con su pueblo. Entonces afirmamos nosotros, en la semana pasada, o comenzamos a afirmar que Israel y la iglesia no son distintos pueblos de Dios. No es un pueblo Israel y otro pueblo la iglesia. Dijimos de manera muy, muy tajante y muy específica que Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo está compuesto por judíos y por gentiles. Ese pueblo está compuesto por judíos y por gentiles. Ese pueblo que en la antigüedad, antes de la primera venida de Cristo, era fundamentalmente un pueblo compuesto por israelitas, ¿ya? No 100% o no únicamente compuesto por israelitas, pero sí fundamental o mayoritariamente compuesto por israelitas. Ahora en la actualidad este pueblo ya no es compuesto fundamentalmente por israelitas, sino que es por gente de todo el mundo, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y obviamente dentro de esa tribus, lengua, pueblo y nación, como una más, están también los judíos, los israelitas, los israelíes. Ahí hay una distinción que tiene que ver con algunos aspectos históricos, culturales, pero creo que la respuesta, la postura se entiende, ¿verdad? ¿Son Israel y la iglesia entonces distintos pueblos? No. No son distintos pueblos. No existe una separación entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia como otro pueblo de Dios. Eso no es lo que nosotros entendemos, eso no es lo que nosotros creemos y lo más importante, no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Hay una serie de consecuencias, la estuvimos conversando la semana pasada, de cómo esta distinción trae efectos negativos en la iglesia, ¿verdad? Esta idea de que la ley era para el pueblo de Israel, la iglesia es con la gracia, nada tiene que ver con la ley, esta idea extrema, equivocada de algunos dispensacionalistas que en el Antiguo Testamento la salvación era por ley y en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia, porque son dos pueblos distintos, dos tratos distintos de Dios para con sus dos pueblos distintos, ideas completamente equivocadas, ideas completamente erróneas. Y en este sentido, lo que nosotros quisimos afirmar y comenzamos a afirmar la semana pasada es esta idea de la unidad entre Israel y la iglesia, y más bien dicho, ¿no es cierto?, la continuidad respecto del pueblo de Dios. Es la iglesia junto con Israel el nuevo Israel de Dios. Es la iglesia junto con el Israel el nuevo Israel de Dios. Esto es lo que nosotros quisimos afirmar de manera enfática, de manera rotunda, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Es posible, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Y estuvimos siguiendo algunas líneas argumentales, algunas líneas argumentales que nos demuestran y que afirman esta unidad entre la iglesia y el pueblo de Israel, esta unidad entre la iglesia y el pueblo de Israel. En primer lugar, nos detuvimos un tiempo en la palabra eclesía, este concepto que bien dijimos, ¿no es cierto? Esta palabra griega que es utilizada en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento, pero escrita en griego, que ocuparon, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ya los primeros miembros de la iglesia, ocuparon esta versión del Antiguo Testamento, traducida, ¿no es cierto?, al griego, y esta versión, que es la versión que cita Jesús, que es la versión que cita el apóstol Pablo recurrentemente, utiliza para referirse a asamblea en el Antiguo Testamento la palabra eclesía, que será la misma palabra que van a tomar los autores del Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia. Entonces la palabra eclesía, la palabra asamblea en hebreo, que es la palabra kahal, es traducida al griego como eclesía. Y la misma palabra eclesía es tomada entonces ahora por los autores del Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia. Vemos ahí una evidente continuidad. Vemos ahí una evidente continuidad. La asamblea del pueblo de Dios, la reunión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es la misma palabra que se utiliza para hablar de la reunión del pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Estos términos entonces, que se utilizan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, argumentan
a favor de la unidad del pueblo de Dios. Hay una unidad semántica desde el punto de vista del uso de las palabras. Sabemos que los apóstoles no utilizaron cualquier palabra, no utilizaron una palabra al azar que encontraron por ahí, sino que tenía un sentido. Y evidentemente este uso del mismo concepto va en contra de esta idea de algunos dispensacionalistas de afirmar de que no hay ninguna referencia o no existe nada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, referente a la iglesia. Evidentemente, nosotros creemos que sí hay alusiones en el Antiguo Testamento a la iglesia. Esto no quiere decir, y lo afirmamos una vez más, que la iglesia es el Israel del Antiguo Testamento, o que es absolutamente lo mismo, que son completamente iguales. No, hay evidentes diferencias respecto de la iglesia y respecto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero de ahí a afirmar que son dos pueblos completamente distintos o que Dios tiene dos pueblos es lo que nosotros negamos de manera rotunda. El segundo argumento tiene que ver con el principio constitutivo de Israel y relacionado a la vez con el principio constitutivo de la iglesia. ¿Cuál es el principio constitutivo de Israel? Dios eligió al pueblo más grande, al pueblo más poderoso, al pueblo perfecto, al que no tenía ningún error, al que no tenía ningún defecto, ningún pecado. No, Dios toma este pueblo con el cual hace un pacto ya con sus primeros padres para redimirlo, ya lo elige y para redimirlo y lo hace, ¿no es cierto?, lo mismo con la iglesia. Dios se establece una relación pactual, ¿no es cierto?, entre Israel y Dios, y la misma relación, ¿no es cierto?, que es la que va a existir entre Dios y su pueblo, que es la iglesia. Dios hace un pacto, elige y redime en Cristo a los miembros de su iglesia. Por lo tanto, vemos ahí un principio constitutivo idéntico que está en el Antiguo Testamento para con la iglesia, perdón, para con Israel, y que se presenta en el Nuevo Testamento para con la iglesia. Es más, algunos teólogos, ¿no es cierto?, afirman de que esta forma de cómo Dios elige, redime y hace un pacto con el pueblo de Israel es una sombra o al menos un tipo que apunta hacia la iglesia, hacia lo que va a ser la elección, redención y el pacto que Dios hace con su iglesia. Entonces, lo que constituyó, lo que permitió que Israel se constituyera como pueblo de Dios es lo mismo que permite que la iglesia se constituya como pueblo de Dios. O sea, Dios estableciendo un pacto, eligiendo y redimiendo a su pueblo. En tercer lugar, hablamos también de estos pasajes en donde el Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia no solamente tiene continuidad o no solamente es el pueblo de Dios, sino que es el verdadero Israel de Dios, ¿ya? Es superior incluso al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o es superior, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10, 18, no vamos a detenernos en los pasajes, lo hicimos la semana pasada, pero sí respecto a lo que tratan, nos llama a mirar a Israel según la carne. Eso nos dice, ¿no es cierto?, miren a Israel, dice Pablo, miren a Israel según la carne, haciendo una referencia evidentemente a los judíos como nación étnica, como hijos de Abraham desde el punto de vista de la simiente física, en contraposición, ¿no es cierto?, a una idea, si hay un Israel según la carne, eso también nos dice que hay un Israel según el Espíritu, un verdadero pueblo de Dios. Y aquí Hodge, ya este teólogo reformado, nos dice que pongamos especial atención porque Pablo, cuando habla de Israel para referirse al pueblo del Antiguo Testamento, nunca lo hace o raramente lo hace sin añadir alguna restricción. Nunca identifica directamente, únicamente, ¿no es cierto?, y completamente al pueblo de Israel con el pueblo de Dios, sino que pone una restricción. ¿Y cuál es la restricción aquí? Aquí nos dicen, miren a Israel según la carne. Este es Israel según la carne. Sí, efectivamente es Israel, pero no es el verdadero Israel. No es el Israel de la promesa, es Israel según la carne. Romanos 2, 28 al 29 nos permite, ¿no es cierto?, también restringe el uso, ¿no es cierto?, el sentido físico en el que los judíos son el pueblo de Israel, ¿ya? Y nos dice que lo importante aquí es la circuncisión, ¿no es cierto?, espiritual, la circuncisión del corazón y no la circuncisión física. Romanos 9 del 6 al 8 también, una vez más, permite, ¿no es cierto?, usar esta idea de la circuncisión, pero
que simplemente les permite a los judíos ser parte del Israel físico. ¿Ya? Nos dice el versículo 8, los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Quiénes son los descendientes? ¿Quién es el pueblo de Israel? Los que son hijos según la promesa. Esos son los hijos de Dios, ese es el pueblo de Dios, no los que son los hijos según la carne, según el rito de la circuncisión, ¿ya? Y esto es muy importante. Dijimos que en Filipenses 3:3, Pablo, incluso a los que ponían su confianza en la circuncisión, que quiere decir, ¿no es cierto?, en este ritual que establecía, ¿no es cierto?, le daba la ciudadanía o hacía parte del pueblo de Israel a los miembros, a los miembros varones, él los llama los mutiladores a este punto, ¿ya? O sea, la circuncisión, fuera del contexto en el que fue dado y con el propósito específico que fue dado en el Antiguo Testamento, ahora en la actualidad, para el apóstol Pablo es una mutilación, simplemente es una mutilación del cuerpo. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. E incluso dijimos que la Biblia de la América añade, ¿no es cierto?, la palabra y dice la verdadera circuncisión. Por lo menos desde este punto de vista, o por lo tanto desde este punto de vista, la comunidad cristiana en la iglesia es el Israel de Dios, es el verdadero Israel, y por eso decíamos que es superior al pueblo de Israel. Esto es muy importante, ¿verdad? Hay acá algunos que dicen, no, pero es que se estaba refiriendo a los judíos, no, pero es que Pablo cuando habla de Israel, del Israel de Dios, hace referencia a los judíos que son cristianos, pero, por ejemplo, en el caso de Filipenses, nosotros, según lo que dice Hechos 16, Filipo no había una sinagoga judía, Pablo no se estaba refiriendo a cristianos judíos, no eran una iglesia con judíos convertidos al cristianismo, eran gentiles, ya en Efesios, en Romanos, circuncisión es sinónimo de Israel, y acá lo que nosotros tenemos que entender es que la confianza del pueblo de Dios no está en la carne, no está en la pertenencia física, ya en este caso a través de este ritual de la circuncisión, a la comunidad o al pueblo de Dios. Aquí los requisitos carnales no son relevantes. Lo relevante es la verdadera circuncisión. ¿Y cuál es la verdadera circuncisión? Es la que va en el corazón. Por lo tanto, son los hijos de Dios los que han sido hecho parte del pueblo de Dios según la promesa, los que han sido regenerados, los que han sido bautizados con el Espíritu Santo e integrados al cuerpo de Cristo, los que tienen el privilegio de ser llamados el verdadero Israel de Dios. Y Gálatas 6:16, ¿no es cierto? Este versículo también bien conocido, y la pregunta es, ¿a qué se refiere entonces con el Israel de Dios? Algunos dicen que el Israel de Dios son justamente judíos que se convirtieron al cristianismo, pero esta interpretación contradice el contexto de la carta completa, ya no solamente el contexto de los últimos versículos, sino que de la carta completa. La carta entera es una refutación del pensamiento judaizante. Cristo no exige la realización de los rituales judíos o la realización de los rituales del Antiguo Testamento. Y si Cristo lo está haciendo, y si el apóstol Pablo está debatiendo constantemente y está argumentando en contra de esto, ¿no sería contraproducente de que el apóstol Pablo dijera, claro, esto está mal, no hay que hacerlo, no es necesario, pero los que lo hacen y se convierten al cristianismo, pero lo siguen haciendo, esos sí son el Israel de Dios? Esos son el Israel de Dios. Los gentiles no, los gentiles son cristianos, pero los judíos que han sido parte y que han hecho todos estos rituales y que se convierten, ellos son el Israel de Dios. Es completamente en contra de lo que el apóstol Pablo viene diciendo en los versículos y en los capítulos anteriores. Número 4, estoy haciendo un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y tiene que ver con que las características y los privilegios de Israel son también los mismos, son dados a la iglesia. La evidencia es sólida respecto de lo que dice la palabra del Señor. Tanto la iglesia como Israel son llamados santos, tanto la iglesia como Israel son llamados escogidos, tanto la iglesia como Israel son llamados amados, son llamados también llamados, son llamados congregación, son llamados rebaño, nación santa, ambos. Reino de sacerdotes, ambos. Especial tesoro, ambos. También pueblo de Dios, ambos. Pueblo santo, pueblo de heredad. Tabernáculo de Dios en Israel es llamado Israel, y tabernáculo de Dios en la iglesia. Dios anda entre ellos en ambos grupos. Israel tiene 12 patriarcas, la iglesia tiene 12 apóstoles.
Y Cristo está desposado con ellos y también Cristo está desposado con la iglesia. Por lo tanto, vemos que el vocabulario también utilizado por los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos hablan de la unidad, nos hablan de unidad y de continuidad respecto del pueblo de Dios. Unidad y continuidad respecto del pueblo de Dios. Y en el número 5, y es aquí donde nosotros quedamos en el número 5, no alcanzamos a terminar este punto, es donde encontramos pasajes, fundamentalmente del Nuevo Testamento, en donde se habla de manera muy clara acerca de la unidad y la continuidad entre Israel y la iglesia. Estuvimos revisando Gálatas 3:29, estuve revisando Gálatas 3:29, ¿verdad? Que habla acerca de este asunto, ¿no es cierto? Y si vosotros sois de Cristo, dice Gálatas, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros vamos a este pasaje, el principal argumento de Pablo en los versículos anteriores, hasta llegar al 29, es que respecto de el valor o lo fundamental que en la constitución del pueblo de Dios es el pacto más que la ley. Es el pacto que Dios hace con Abraham, es más fundamental en la historia de la redención que la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo hasta antes del versículo 29. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es la promesa y no la ley lo que constituye el factor determinante de la relación federal entre Dios y su pueblo. Y aquí, ¿no es cierto?, Pablo nos está diciendo que, ¿por qué? Porque el pacto abrámico fue hecho con la simiente mesiánica, el pacto abrámico fue hecho con la simiente mesiánica de Abraham. Y acá en este punto, ¿no es cierto?, es principalmente importante porque del versículo 23 al 29, Pablo nos dice que los que estamos en Cristo, ¿no es cierto?, estamos unidos en ese pacto. Los que estamos en Cristo estamos unidos en ese pacto. Estamos unidos con esta simiente. Si creemos en Cristo somos parte de esta simiente. Por lo cual, eso es lo que es lo más relevante a la hora de hablar, por ejemplo, de la nacionalidad de nosotros, acerca del pueblo de Israel o del verdadero Israel. La iglesia es también, ¿no es cierto?, el linaje de Abraham. A través de nuestra unión con Cristo, a través de nuestra relación federal, de nuestra relación pactual con Cristo, la iglesia se constituye linaje de Abraham. Linaje de Abraham, eso es lo que dice Pablo. Dice, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, aquí la jactancia del pueblo judío, la jactancia del pueblo de Israel respecto a que ellos son del linaje de Abraham, es transferido por Pablo a la iglesia. Este título, esta jactancia, esta idea, ¿no es cierto?, de la grandeza de que significa ser del linaje de Abraham, Pablo dice, no, esto le pertenece a los que, ¿no es cierto?, a los que están en Cristo, a los que son de Cristo le pertenece ser linaje de Abraham. Entonces, lo que Pablo considera, ¿no es cierto?, importante es la unión que existe entre el pueblo, ¿no es cierto?, y la simiente mesiánica. ¿Y quienes están en unión con la simiente mesiánica? Quienes están en unión con Cristo son finalmente la simiente de Abraham. Son finalmente el linaje de Abraham y a la vez son también herederos según la promesa. Entonces acá hay un pasaje claro, un pasaje evidente respecto a quién es el Israel de Dios, o quién es el nuevo Israel, o quién es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces es todo aquel que se encuentra unido a Cristo. Es todo aquel que se encuentra unido, ¿no es cierto?, a la simiente mesiánica. Ese es el que constituye el pueblo de Dios, y no lo es ser parte de una nacionalidad o no ser parte de una nacionalidad, ser parte de una etnia o no ser parte de una etnia. Y aquí fue donde nos quedamos nosotros la semana pasada, hablando acerca de Romanos 11, desde el versículo 16 hasta el versículo 24, ¿ya? Ahí es donde estuvimos nosotros leyendo la semana pasada y hasta donde llegamos. Y este pasaje es muy importante y habla acerca del olivo, ¿verdad? Nos habla acerca del olivo. Nos habla acerca de raíz, ¿no es cierto?, de rica savia, nos habla de ramas, de ramas silvestres que son injertadas, de ramas naturales que son desgajadas,
Pero aquí lo relevante respecto a la unidad del pueblo tiene que ver con que en esta ilustración que utiliza el apóstol Pablo, en ningún momento nos dice que existen dos olivos. ¿Se dio cuenta usted al leer este pasaje la semana pasada cuando leímos que Pablo en ningún momento dice Dios tiene, ¿no es cierto?, un olivo que es el pueblo de Israel y Dios tiene el otro olivo, ¿no es cierto?, que son los gentiles? No, sino que habla de un solo olivo. Dijimos que el hermano Sam Waldron entiende cómo la raíz y la rica savia del olivo hace referencia a los patriarcas, ¿no es cierto? Especialmente, ¿cierto?, a Abraham y a su descendencia, que él les fue confirmado el pacto. Por lo tanto, los que son parte, los que están conectados a esa promesa, inicialmente son el olivo natural, ¿no es cierto? Inicialmente es el pueblo de Israel, pero debido a su incredulidad, estas ramas son desgajadas, son sacadas de ahí, ¿verdad? Y son injertadas ramas de un olivo silvestre, haciendo referencia, obviamente, a la iglesia, o en este caso más que a la iglesia, a los gentiles. Y ahora entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, este olivo, que es el pueblo de Dios, está compuesto por, en primer lugar, ¿no es cierto?, por los patriarcas, y en segundo lugar, por los que creyeron en Cristo siendo del pueblo de Israel, y además por los que han creído y los que creemos en Cristo no siendo del pueblo de Israel. Dios tiene entonces un solo olivo, una raíz, un tipo de rama, ¿no es cierto?, una sola estructura, ramas naturales, ramas injertadas, silvestres, pero finalmente un solo olivo. Todos están incluidos entonces, los patriarcas, los creyentes del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, los creyentes del pueblo de Israel del Nuevo Testamento, los creyentes del pueblo de Israel de la actualidad, los creyentes que no son del pueblo de Israel del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, todos incluidos en un solo árbol, en un solo olivo. Pablo no dice que hay dos olivos. Pablo dice que hay solamente un olivo, un solo pueblo de Dios. Ahí quedamos la semana pasada. Ahora vamos a retomar para continuar en Efesios, la epístola del apóstol a los Efesios, en el capítulo 2, un pasaje muy conocido, estoy seguro que nosotros, cada uno de ustedes lo conoce, lo ha leído en más de una oportunidad. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19, vamos a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Acá la idea está clara, ¿verdad? Si uno parte desde el versículo 11 en adelante, volviendo a una lectura, ¿no es cierto?, más detallada, está claro que Pablo está diciendo, ustedes los gentiles estaban alejados, ustedes los gentiles estaban fuera, estaban excluidos en términos generales de conocer a Dios, de ser parte del pueblo de Dios, fundamentalmente porque Dios se relacionó en el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, se relacionó con el pueblo de Israel. Nunca cerró la puerta a las demás naciones, nunca fue restrictivo, nunca dijo, no, nadie puede venir acá, no, pero si es que algún extranjero iba a conocer a Dios, en la mayoría, o no decía la totalidad de los casos, ellos tenían que venir al pueblo. Los que venían al pueblo, obviamente, Dios les era presentado y ofrecido, ¿no es cierto?, como Dios al cual servir.
pero los judíos no tenían una vocación misionera, no tenían un llamado de llevar el evangelio a las demás naciones. Es más, cuando estuvieron, ¿no es cierto?, exiliados, cuando estuvieron en otros lugares, practicaron su religión de manera cerrada, de manera hermética, ¿ya? Por lo tanto, Dios se relacionó mayoritariamente en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y todos los que estaban fuera del pueblo de Israel estaban, como dice acá, ¿no es cierto?, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos de los pactos, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo deja muy claro en estos versículos, dirigiéndose a los gentiles cristianos, que estos estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, o sea, no tenían idea del pacto que Dios había hecho con Abraham, y por lo tanto, como resultado, sin ninguna esperanza. Si no había ninguna manera de tener contacto con Dios, si no había ninguna manera de conocer a Dios, de conocer el mensaje, de adorar a Dios, evidentemente estaban sin ninguna esperanza y por lo tanto sin Dios en el mundo. Pero lo que nos dice, lo que nos empieza a informar el apóstol a partir del versículo 13, nos dice ahora que en Cristo Jesús, los que en otro tiempo, los que en el tiempo pasado, los que en el Antiguo Testamento, los que en la antigua dispensación estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que explícitamente estos que habían sido alejados, que estaban lejos, ahora han sido acercados, ¿ya? Han sido acercados, pero esto es muy importante tener en consideración que han sido acercados por la sangre de Cristo. Han sido acercados por la sangre de Cristo. Hacer cercanos, lo que dice el versículo 13, se debe definir en los mismos términos de lo que, o como opuesto a lo que se está hablando en el versículo precedente, ¿no es cierto? En el versículo 12, quienes habían sido excluidos, ahora, ¿verdad?, son hechos cercanos. Los que habían sido excluidos son hechos cercanos, han sido acercados. Por lo tanto, ahora conocen las bendiciones de Cristo, la esperanza. Ya no están alejados de la ciudadanía de Israel, ya no están separados de Cristo, ya no están ajenos a los pactos, ya no están sin esperanza y ya no están sin Dios en el mundo. Ya no se les puede excluir de ninguna bendición. Han sido incorporados a la ciudadanía de Israel, han sido cercanos. Esto es muy importante, es muy importante. En el versículo 19, a modo de conclusión, Pablo dice claramente que estos gentiles ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Esta ciudadanía, ¿no es cierto?, estos ciudadanos santos, conciudadanos de los santos, es muy importante porque santos es una designación de los judíos santos, ¿no es cierto?, de los judíos del verdadero pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora el apóstol nos dice que los creyentes del Nuevo Testamento, especialmente los gentiles, los no judíos, porque los judíos siempre han tenido esa bendición de poder conocer a Dios, pero ahora los que estaban fuera, estos ahora son conciudadanos de los santos, comparten, ¿no es cierto?, la ciudadanía de Israel. El versículo 14 y el versículo 15 en este sentido es muy claro, ¿ya? Este proceso de unión entre judíos y gentiles no ocurre mediante la creación de una nueva entidad. No es que Dios crea un nuevo pueblo, no, dice así la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, de los pueblos con el que siempre había tenido relación, siempre se había relacionado, siempre había estado en contacto, le había hecho partícipe de la promesa, ¿no es cierto? Le había hecho partícipe del pacto, de las bendiciones del pacto, de las bendiciones de la promesa. Ahora hace parte a los que estaban también alejados, aboliendo en su carne, o sea, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los judíos y los gentiles ahora están unidos como el nuevo Israel de Dios, como el solo y nuevo hombre del versículo 15 es equivalente entonces al nuevo Israel. Judíos y gentiles están unidos, no en una iglesia sin relación con Israel, sino que en un nuevo Israel. Están unidos, han sido injertados al pueblo de Dios y Dios siempre entonces ha tenido un solo pueblo.
Este acercamiento de los gentiles no ocurre por una cuestión artificial, no ocurre por una cuestión natural, no ocurre por una cuestión espontánea, sino que ocurre a través de la obra de Cristo, del versículo 13 en adelante. Cristo es el que ha derribado la pared que separaba a los gentiles del pueblo de Israel. Cualquier, amado hermano, cualquier enseñanza que imagine, que se le pase por la mente el restablecimiento del pueblo de Israel como nación, asociado, entendido como pueblo del pacto, o asociado, entendido como pueblo de Dios, esta idea de que Dios en la gran tribulación va a volver a tener relación con el pueblo de Israel y va a establecer un reino milenial donde se van a restablecer y restituir los sacrificios. Algunos dicen de manera conmemorativa, otros ahí empiezan, ¿no es cierto?, a tener un grave problema respecto a la interpretación del pasaje, pero no importa, dejemos pasar eso. Cualquier idea que se plantee como la restitución, el restablecimiento del pueblo de Israel nacional, del Israel étnico, como pueblo del pacto de Dios, es, según este pasaje, la reconstrucción de esta pared intermedia de separación. O sea, si Cristo abolió con su sacrificio esta pared intermedia de separación manifestada, ¿no es cierto?, por estos mandamientos que estaban expresados en ordenanzas para crear un solo pueblo. Si alguien ahora tiene la idea de que va a haber un restablecimiento del pueblo de Israel, inmediatamente está diciendo que va a haber una reedificación de esta pared que ha sido destruida por Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, es una afrenta a la obra de Cristo. Es una afrenta a la obra que Cristo demolió en la cruz. Cristo demolió esa pared en la cruz, pero hay algunos que la quieren volver a levantar, la quieren volver a edificar. El carácter definitivo y escatológico de la cruz prohíbe cualquier idea de poder restablecer al pueblo de Israel nacional como pueblo de Dios. Eso, amados hermanos, es lo que lamentablemente creen y enseñan nuestros hermanos que afirman que Dios tiene dos pueblos. No lo dicen de esa manera, evidentemente. Aquí nadie está diciendo que los hermanos están diciendo, no, queremos levantar la barrera. No, no lo enseñan de esa manera. Pero es evidente por lo que dice este pasaje que si afirman eso, que se afirman esta idea de que Dios tiene dos pueblos, que el pueblo de Israel es un pueblo distinto y que Dios tiene un trato con ese pueblo distinto, inevitablemente están diciendo que esta pared, ¿no es cierto?, o no se ha derribado o hay que volver a edificarla. Eso, ¿no es cierto?, nos debe llamar cuidadosamente la atención esa interpretación, ¿no es cierto?, que parece muy bonita, que tiene una aplicación respecto de lo que está pasando en la actualidad en el Medio Oriente, que es tiene un carácter muy profético. Algunos incluso hablan de que es una interpretación literal de la Biblia y que no es una interpretación alegórica. Lamentablemente esa interpretación, ese entendimiento, va en contra del mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo rechaza entonces esta idea de la distinción entre Israel y la iglesia. Hay una unidad y una continuidad porque ambos son el pueblo de Dios. Y es más, la iglesia se presenta como el nuevo Israel. Número 6, dijimos que eran 6 líneas argumentales. Las escrituras, como le decía, señalan o afirman la unidad escatológica del pueblo de Dios. La culminación del final de la historia, de acuerdo a la Biblia, es Dios con un pueblo. Dios termina, ¿no es cierto?, este siglo con un pueblo. Cuando nosotros examinamos las escrituras, nos podemos dar cuenta de que al final de la historia, al principio, entre medio y al final de la historia, Dios ha tenido siempre un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. No es que al final va a terminar con dos pueblos, con la iglesia por un lado, con un plan, con un propósito, y con Israel por otro lado, con un plan y con otro propósito. No habrá al final de este siglo y al principio de otro siglo, el siglo venidero, dos pueblos. No, eso está muy claro. La palabra de Dios lo deja muy claro. Los gentiles son salvos y son atraídos al reino de Dios. Los judíos son expulsados del reino, dice Mateo 8, 11 y 12, ¿ya? Esto, por supuesto, no quiere decir que no se va a salvar ningún judío nunca más, no, el apóstol Pablo mismo lo dice. No es que Dios haya rechazado al pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo. Yo soy un testimonio claro de que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. El apóstol dice, si Dios ha rechazado al pueblo de Israel, entonces ningún judío debería ser más salvo. No, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. La promesa de salvación para el pueblo de Israel está abierta, igual que desde el principio. ¿Y cuál es la promesa de salvación? Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el mensaje más claro, es arrepiéntete
y cree en el Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese fue el mensaje de los profetas, ese fue el mensaje de los apóstoles. Por lo tanto, los judíos tienen la misma posibilidad de acercarse a Dios como la tiene un africano, como la tiene un chileno, como la tiene un colombiano, un argentino, un norteamericano, la misma posibilidad de hacerlo, porque no hay una preferencia de Dios respecto de un pueblo y respecto al otro pueblo. No hay una preferencia. Juan 10:16 es claro, habrá un único redil con ovejas judías, ¿no es cierto?, y con ovejas no judías. Esto es importante y es muy fundamental. Dios tiene un solo redil, Dios tiene un solo, no tiene dos rediles, tiene ovejas judías, ovejas gentiles, pero tiene un solo redil. En Hechos 11, 39 y 40, la idea es la misma. El escritor Hebreos 11, 39 y 40, disculpen, enumera a los héroes de la fe y nos dice que ellos recibieron aprobación, pero aunque recibieron aprobación, no recibieron lo que les fue prometido. Y esto se explica en los comentarios, ¿no es cierto?, porque Dios no quiso que fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Eso es una referencia clara a los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Ya? Tienen que ser perfeccionados juntamente con nosotros porque la promesa y la meta es la misma. La promesa del héroe de la fe y la meta que ellos perseguían es la misma que perseguimos nosotros. Es la misma que perseguimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene un solo pueblo y ha prometido a ese pueblo herencia eterna. Y esa herencia eterna no hace distinción entre judíos y entre gentiles. No existe esa diferencia. Entonces, es importante que nosotros afirmemos esta unidad. Hay una unidad y una continuidad respecto del pueblo de Dios. Una unidad y una continuidad respecto del pueblo de Dios. Y esta unidad nosotros debemos defenderla, vamos hermanos. Aquí no es un llamado a andar debatiendo, a andar discutiendo por las redes sociales, a andar enfrentándose con las personas, no. Pero sí tenemos que tener esta idea muy clara y si en algún momento es necesario defender esta idea, defenderlo con argumentación, con base bíblica. La pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo la iglesia puede ser el nuevo Israel? ¿Cómo puede ser el nuevo Israel del Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible considerar a una iglesia principalmente gentil? ¿Cómo podemos concebir a una iglesia principalmente compuesta por gentiles como Israel? ¿Por qué somos nosotros Israel? ¿Por qué somos incluso el nuevo Israel o el verdadero Israel? ¿Cuál es entonces esta razón? ¿Cómo podemos argumentar eso? ¿Cómo se puede defender que la iglesia es el nuevo Israel cuando justamente su carácter es fundamentalmente gentil o no judío? Jeremías 31 al 34, Jeremías 31 al 34, vamos a leer lo que dice Jeremías 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta promesa es la promesa del nuevo pacto. Y evidentemente en Jeremías 31, como usted puede leerlo acá, está dirigida a Israel y más específicamente a la casa de Judá. Dice el profeta: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y acá está lo hermoso de esto, y acá está lo grande, y acá está lo evidente. El Nuevo Testamento igualmente afirma enfáticamente que las promesas de este nuevo pacto, anunciado por Jeremías y que él las anuncia como para la casa de Israel y específicamente para Judá, le pertenecen a la iglesia, y ahí tenemos un gran problema, o ahí tienen un gran problema aquellos que quieren
o intentan hacer una interpretación literal del Antiguo Testamento, una interpretación literal, ¿no es cierto?, mal entendida, no bien entendida, porque algunos han llegado a decir incluso que Jeremías 31 es solo para el pueblo de Israel, porque el pacto que Dios va a hacer es con Judá y con Israel. O sea, nos excluyen a los cristianos, nos excluyen, ¿no es cierto?, a los gentiles de Jeremías 31, cuando el Nuevo Testamento nos incluye y nos dice que nos pertenece esa promesa. El apóstol Pablo es el apóstol, ¿no es cierto?, a los gentiles y es también ministro de un nuevo pacto. Jesús, nuestro mediador y sumo sacerdote de la iglesia, lo es en virtud del nuevo pacto. Por lo tanto, este pacto prometido a Israel, este pacto prometido a Judá, ¿cómo se puede cumplir en los gentiles? Se puede cumplir en los gentiles porque Israel y Judá, el verdadero Israel, el verdadero Judá, la verdadera descendencia de Abraham, no es la descendencia carnal. Eso es lo que creían los judíos. Son los descendientes según la promesa. Son los descendientes según la promesa. La promesa hecha a Israel se cumple en la iglesia, por lo tanto la iglesia en cierto modo es también Israel. De lo contrario, si no reconociésemos a la iglesia como Israel, esta promesa, este pacto, este nuevo pacto, habría sido quebrantado. Alguno de sus términos habría sido quebrantado. Estos pasajes, por lo tanto, desmienten la mal llamada interpretación literal, ¿ya?, del nuevo pacto o nacional del nuevo pacto. No es así. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto, y ese nuevo pacto fue anunciado en el Antiguo Testamento para Israel, para Judá, y lo cumple la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el nuevo Israel. La interpretación entonces que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento es la autoridad final para nosotros sobre este tema. No lo que dijo tal o cual predicador, no lo que dijo tal o cual escuela interpretativa, no lo que dice tal o cual diccionario o cual o tal Biblia comentada. No, aquí es el Nuevo Testamento el que está identificando el nuevo pacto, está identificando el nuevo pacto con la iglesia, cuando el Antiguo Testamento está diciendo que el nuevo pacto es para con Israel. Por lo tanto, cualquier interpretación que ignore o que contradiga el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento es incorrecta. Es impresionante, amado hermano, de verdad es impresionante las personas que confían más en sus propios principios interpretativos que en los principios interpretativos del Nuevo Testamento. ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento? Oh, hiperliteralmente, dicen algunos. ¿Cómo interpretamos? No, ustedes lo alegorizan, dicen otros. La pregunta es, ¿cómo tenemos que interpretar el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta, sigue en pie. ¿Cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Quién interpreta mejor a la Biblia? ¿El mejor teólogo? ¿El más preparado erudito? ¿El pastor más dedicado? ¿El maestro más esforzado? ¿Quién interpreta mejor la Biblia? ¿Quién es el único autorizado para interpretar la Biblia? ¿El iluminado? ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? Yo escuché una vez a alguien que dijo, no, la Biblia solo la puede interpretar mi abuelita, nadie más puede interpretar la Biblia, así que yo le creo solamente a ella. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿quién es el mejor intérprete o quién es el intérprete autorizado de la Biblia? Es la misma Biblia la que tiene que interpretar a la Biblia. Por lo tanto, si usted tiene alguna duda de cómo interpretar el Antiguo Testamento, tiene que ver cómo lo interpreta el Nuevo. Y el Nuevo Testamento interpreta en estos términos que acabamos de mencionar estas palabras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, amado hermano, hay seguridad en esta interpretación, hay seguridad en este entendimiento. Hay seguridad en este entendimiento. Gálatas 3 del 6 al 29, 2 de Corintios de 1 del 19 al 20, nos dice que las promesas hechas a Israel son cumplidas en Cristo. Las promesas hechas a Israel son cumplidas en Cristo. Por lo tanto, Él es, en el sentido más profundo, en el cual son hechas y son cumplidas las promesas. Es Cristo. Las promesas hechas a Israel de manera definitiva, completa y perfectamente son cumplidas y son hechas finalmente a Cristo. Por lo tanto, Él es el poseedor de todas las promesas. Él es la personificación del pueblo fiel de Dios. Es Cristo. Por lo tanto, Él comparte con su pueblo la recepción de las promesas.
Él comparte con su pueblo la recepción de las promesas por concesión divina. Por lo tanto, lo que a Él le pertenece, lo que a Cristo le pertenece, lo que Él ha cumplido y lo que Él está en cumplimiento perfecto, lo comparte con quienes están unidos a Él. En virtud de Cristo, se pueden cumplir en su pueblo, en el pueblo de Cristo, las promesas hechas al pueblo de Dios. Este es el punto principal acá, este es el tema central. Es por eso que el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento interpreta de esa manera el Antiguo Testamento, que aunque diga Israel ahí, aunque diga Judá, no siempre y no necesariamente se está refiriendo al pueblo étnico, al pueblo judío en particular, sino que principalmente las promesas de bendición, principalmente las promesas donde hay un pacto hecho por Dios, apuntan fundamentalmente a nuestro Señor Jesucristo, y por misericordia, por dispensación divina, dispensación de Él mismo, somos parte nosotros de esas promesas, somos parte de esas promesas, también son apropiadas, ¿no es cierto? Nos podemos apropiar de ellas, somos copartícipes de esa bendición, porque estamos unidos a Cristo. Y aquí la clave, amado hermano, en escatología es Cristo. Y es por eso que nuestro entendimiento tiene que ser siempre cristocéntrico. Vamos a resolver muchos problemas si nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo. No si fijamos nuestra mirada en el pueblo de Israel, en Palestina, en Estados Unidos, en cualquier otra idea, en cualquier otro pueblo. Nosotros debemos, amados hermanos, fijar nuestra esperanza, nuestro entendimiento. Debemos estar claros y enfocados que el centro de nuestra enseñanza debe ser siempre Cristo. Debe ser siempre Cristo. Compartimos entonces, somos parte de estas promesas hechas por Dios a su pueblo, no porque somos mejores que el pueblo de Israel. No, es que los judíos no entendieron nada, nosotros lo entendimos todo. Así que por lo tanto, por eso las promesas son nuestras. No, son nuestras esas promesas. ¿Por qué? Porque son cumplidas en la perfección que es Cristo, y nuestro Señor nos dispensa en su misericordia ser parte de su pueblo. Por lo tanto, son aplicadas a este pueblo de Dios las promesas. Pero para ir redondeando, para ir cerrando esta exposición hasta la próxima semana, lo importante, amado hermano, es aquí entender: Dios tiene un pueblo. Dios tuvo en el pasado un pueblo, Dios tiene en el presente un pueblo, y Dios tendrá en el futuro un pueblo. Recuerda, amado hermano, Dios tiene un olivo. Hay un olivo, hay ramas que son naturales, hay otras que hay raíces, ¿no es cierto? Hay rica savia, y hay ramas que son injertadas. No importa. ¿Por qué no importa? Porque hay solo un pueblo. No hay otro pueblo, no hay otro olivo silvestre que llegó a transformarse en un olivo. No, es un olivo, es un pueblo. Dios tiene un pueblo. Los herederos del pueblo de Dios, los partícipes del pueblo de Dios, los participantes de la misericordia y de la gracia de Dios como pueblo, son según la promesa, no según la carne, según la promesa. Los que están en Cristo son participantes de las bendiciones dadas, ¿no es cierto?, a la simiente de Abraham, los que estamos en Cristo. Y para eso no importa si usted es judío, no importa si usted es gentil, no importa si usted no tiene ninguna nacionalidad, que hay algunos casos, ¿no es cierto?, excepcionales en el mundo de gente que no tiene nacionalidad, son apátridas, ¿no es cierto?, han renunciado, se le ha quitado la nacionalidad. No importa, amado hermano. ¿Por qué? Porque la promesa y el canal de nuestra bendición es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha tenido siempre un solo pueblo, un solo pueblo. Yo quiero dejar hasta acá este estudio, quiero dejarle invitado para la próxima semana para que sigamos estudiando este tema de escatología. Ya quedan muy poquitas lecciones para cerrar con esta serie, pero creo que ha sido de bendición. Espero que haya sido de bendición, ¿no es cierto?, para sus vidas, para nuestra iglesia, para poder seguir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento de nuestro Señor. Le quiero invitar entonces a que podamos acercarnos al Señor en oración, agradeciendo por este tiempo y pidiendo que Él nos permita durante estos días que vienen ir internalizando todo esto que pudimos conversar y que pudimos hablar el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque has sido fiel, Señor, porque eres bueno, porque nos has permitido tener este tiempo, este estudio, Señor, en donde hemos escuchado tu palabra, Señor, a la distancia, Señor, con el deseo de estar juntos, con el deseo de poder
compartir, Señor, como lo hacíamos hasta antes de la pandemia, pero te agradecemos, Señor, porque a pesar de esto podemos estar conectados, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este estudio, gracias por este tema, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones a poder entender tu palabra. Señor, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud que queda, Señor, permite que pueda ser saldada, permite que pueda ser contestada, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti, Señor, todo el honor, porque todo lo que podemos conocer de ti, todo lo que podemos entender de ti es porque tú te has revelado, Señor, porque tú te has revelado a tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, te lo ruego, Señor, la vida de mis hermanos y permítenos reunirnos una vez más en la siguiente lección. Te damos a ti toda la gloria. Amén. Amado hermano, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en una nueva transmisión de estos estudios bíblicos. Adiós.